Análisis de PQ35. Bien, PQ35 está formado por dos MOSFET de canal N. El primer MOSFET está entre los pines 1, 2 y 6 y el segundo MOSFET está entre los pines 4, 5 y 3. En el MOSFET que no debe conducir es este de la derecha, el que está formado entre los pines 1, 2 y 6. Si este MOSFET conduce, es decir, une estos dos puntos, este punto se vuelve negativo, es decir, en drenador aparece una masa. Al aparecer una masa, recuerden que si esto es negativo, PQ31 no puede conducir. Es decir, si este punto se pone a masa, aparece una corriente entre este emisor a través de esta resistencia, este diodo, esta resistencia, hacia esa masa, circula la corriente de este positivo hacia ese negativo, y al ser un transistor digital de conmutación PNP y crearse una corriente emisor-base, el transistor se comporta como un interruptor cerrado. Une estos dos puntos, los pines 1 y 6, prácticamente se comporta, repito, como un interruptor, y al unir los pines 1 y 6, también une los pines 3 y 1 de PQ31. PQ31, MOSFET de canal P, si desaparece la diferencia de potencial entre fuente y puerta, PQ31 no conduce, provocado por la masa que estoy aplicando en este punto. Por lo tanto, este punto, para que este equipo funcione, no debe tener masa en este lugar. Y si PQ35 conduce, aplica masa justamente en ese lugar. Por lo tanto, algo que ya encuentro de este circuito. Si analizo la electrónica, PQ35, el MOSFET 126, no debe de conducir. Cuando el equipo está trabajando de forma correcta, este MOSFET no está conduciendo. Por lo tanto, el análisis parte de ese punto. Tengo que entender por qué razón este MOSFET no puede conducir. Ya sé perfectamente bien, es porque no puede aplicar masa en este punto, es decir, esta masa no puede subir a 6. Bien, observemos la puerta. Recuerden que un MOSFET de canal N, la conducción depende de la diferencia de potencial entre puerta y fuente. Bien, la puerta tiene un divisor de voltaje formado por PR187 y PR184. 680 kilos, 220 kilos. Si calculo este divisor, aquí me darían 4,2 voltios. 4,2 voltios si los aplico en este MOSFET, fuente 0, puerta 4,2, el MOSFET conduciría. Entonces, ¿cómo elimino esa conducción? Bien, la elimino con el MOSFET que está detrás. El MOSFET que se forma entre 4, 5 y 3. Bien, observen. El mismo divisor de voltaje lo tiene en los dos puntos. Es decir, en las dos puertas tengo un divisor de voltaje que podría hacer conducir a los dos MOSFET. También tengo en las dos puertas un condensador, pero observen la diferencia. Este condensador es extremadamente pequeño comparado con este. Por lo tanto, este voltaje de aquí llegará mucho más rápido a esta puerta que este voltaje a esta otra. Por lo tanto, estos 4,2 voltios cargan primero a este condensador y cuando aún este se está cargando, ya esta puerta tiene 4,2 voltios. Al llegar 4,2 voltios a este MOSFET conduce primero que este, aplica una masa en este punto y no permite que se creen 4,2 voltios aquí. Se mantiene en ese punto. ¿Para qué harían un circuito de este tipo? Bien, este circuito tiene sentido si observamos esta señal que entra en este punto exactamente. Bien, esta señal no es otra cosa que un voltaje que aplican para retirar el voltaje de este divisor. Esto no es otra cosa que el chequeo del conector. ¿Dónde se crea este chequeo? Ese chequeo se crea dentro del circuito charger. Si aquí aparece por casualidad una masa, esta masa pondría masa prácticamente a este punto. Es decir, si en el chequeo que se le hace al conector aparece un problema, se aplica una masa a este punto, esta masa elimina la conducción de este transistor
y al eliminar la conducción de este transistor, este voltaje llega a la puerta de este otro y no permite, recuerden, cuando se crea esta masa, no permite que PQ31 lleve hacia adentro del portátil el voltaje principal de 19 voltios. Por lo tanto, este circuito no es otra cosa que el resultado del chequeo del conector que de una forma u otra evita que entre el voltaje de cargador hacia dentro del portátil si es incorrecto. También observamos que este mismo voltaje, estos 4,2, hacen conducir a este MOSFET. Este MOSFET elimina la conducción de este otro y estos 3 voltios prevalecen hacia el KBC, informando del resultado del chequeo del conector. Es decir, con este circuito informo al KBC del resultado del chequeo del conector y con este elimino la conducción de PQ31 y evito, si tengo el cargador mal, que el voltaje mal entre hacia adentro del portátil. Es decir, alimente a la línea principal de 19 voltios. Por lo tanto, todo está en esta señal y estos 2 voltajes. Recuerden, estos 2 voltajes son el voltaje de el cargador. Bien, entonces, para completar el análisis, vemos internamente lo que ocurre con esta señal. Esta señal está saliendo del pin 13 y lógicamente será una comparación que se cree internamente y la conducción de un MOSFET. Esto será un drenador abierto y en dependencia de este voltaje, observen, este voltaje que está aquí es el voltaje de cargador, lo pasan a través de este divisor 16,2 y 3,6, esto es una resistencia de 47 ohmios. Esta resistencia de 47 ohmios es despreciable dentro de los 16.200 ohmios y los 3.600 ohmios. 47 ohmios aquí prácticamente pueden ser despreciables. Entonces, el divisor se forma entre PR165 y PR164, aplicando en el pin 2 un voltaje de 3,45 voltios. Si observamos el ISL 88731 por dentro, vemos que estos 3,45 voltios están siendo comparados con el voltaje de referencia. En este caso, el voltaje de referencia son 3,2 voltios. Bien, como el menos es mayor que el más, es decir, la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, este operacional está aplicando una masa en este punto. Masa y masa, MOSFET no conduce y deja libre el drenador. Es decir, que este voltaje que entra por el pin 2 y el que sale por el pin 3, como resultado de la comparación de esos 2 voltajes, aparece un drenador abierto aquí. Un drenador abierto quiere decir que AC-OK es alta impedancia. Es decir, que si yo aplico 19 voltios en el cargador, esta señal tiene que tener alta impedancia. Si por casualidad aquí vemos un 0, puede venir o bien de un condensador o puede venir directamente del circuito charger. Estaría dañado, habría que cambiarlo si el voltaje es de 19 voltios. Eso prácticamente es algo que podemos dar como certero o seguro. Si yo aplico 19 voltios en el cargador y aquí AC-OK es una masa, quiere decir que esa comparación internamente se ha realizado de forma incorrecta. Hay que revisar AC-IN en el pin 2, hay que revisar VREF y hay que revisar el pin 13 como resultado de esta comparación que se crea de forma interna, lo que hemos explicado ahora. Bien, aquí repito, tiene que dar alta impedancia, no puede dar 0. Si da 0, seguramente este circuito estará dañado. Y por consiguiente será la causa de que esta señal esté a 0. Es decir, si tengo un problema en el cargador, es decir, el voltaje está muy por debajo del valor que tiene que tener o se ha roto el circuito charger, cualquiera de ellos dos puede ponerme a 0 esta señal. Si se pone a 0 esta señal, esta también tendrá un valor 0.
Si esto está en 0, el voltaje de 19 voltios no entrará al equipo. Por lo tanto, repito, otra razón por la que podemos tener un 0 o que no tengamos 19 voltios en la línea principal de 19 puede ser que tengamos mal el cargador o tengamos mal el circuito charger. Otro circuito que también puede poner a masa este punto es este circuito de aquí. A través de PQ3, el transistor que se forma entre los pines 1, 6 y 2. Si este transistor conduce, aplica una masa en este punto y efectivamente ocurre exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Si este punto se pone a masa, PQ5B conduce, iguala el potencial entre los pines 1 y 3 y evita que PQ31 conduzca y nos deje pasar el voltaje principal hacia dentro del equipo. Bien, por lo tanto, este sería otro caso que también puede impedir, al provocar una masa en este punto, que este equipo funcione, o mejor dicho, que nosotros como técnicos detectemos que no está entrando el voltaje principal de 19 voltios. Este circuito no es otra cosa que una protección contra cortocircuito. ¿Cómo trabaja? Bien, la clave del circuito está en la conducción de los dos transistores y la carga de estos dos condensadores, PC6 y PC4. Bien, constante de tiempo que necesita PC4 y PC6 para cargarse. La constante de tiempo se crea principalmente entre PR7 y PC4. Recuerden, carga de un condensador, tau, 5 veces tau, carga del condensador completo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Bien, este es el voltaje principal que estamos introduciendo a través del cargador. Y este sería el voltaje principal ya dentro del equipo. Si observamos, este es VA, pasa por PD18 y lo obtenemos detrás de la resistencia del circuito Kelvin, obtenemos Vin. Bien, recuerden, VA, Vin. VA es el voltaje después de la conducción de PQ31 y lo podemos prácticamente igualar a Vin. Es decir, por esta parte tenemos el voltaje del cargador y por esta parte tendríamos el voltaje que ya entró al equipo. En los dos casos tendríamos los mismos 19 voltios, solo que por aquí no ha pasado aún por PQ31 y por aquí ya ha pasado por PQ31. ¿Cómo funciona el circuito? Bien, el circuito funciona de la siguiente forma. Cuando el voltaje entra por el cargador, este voltaje en este momento tiene que cargar a PC4, pero tiene una resistencia de 1.000.000 de ohmios y la constante de tiempo aquí es este por este, o más bien por la suma de ellas dos, incluyendo PR6. Es decir, tendríamos que cargar y luego cargar. Bien, entonces, este voltaje pasaría a la puerta de este transistor y este transistor, si le llega el voltaje, conduce y aplica masa aquí. ¿Cómo es que esto no ocurre en el trabajo normal del equipo? Bien, porque mientras se está cargando PC4, ya prácticamente PQ31 conduce. Recuerden que este voltaje, al aplicarse en este punto, deja que circule esta corriente por estas dos resistencias, aparece la diferencia de potencial para PQ31, conduce y aplica VA. Es decir, antes de que este condensador ya esté cargado, ya tengo Vin. Vin disminuye el voltaje a través de este diodo Zener, es decir, 19 voltios menos 2,7, 16,3, 16,3 aplicado en este divisor, aplico en este punto 10,86 voltios. Entonces, este transistor, el que se forma entre 4, 3 y 5, conduce antes de que se cargue PC4 y aplica una masa en este punto. Al aplicar una masa en este punto, cuando PC4 termina de cargarse, no puede pasar el voltaje porque está a masa a este punto y mantiene a este transistor sin conducir. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un cortocircuito? Si tenemos un cortocircuito, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando este voltaje crece, hace conducir a PQ31, pero antes de que vaya a cargarse PC4, se encuentra de que aquí hay un cortocircuito.
¿Qué ocurre con esa conducción de PQ31? Como hay un cortocircuito, este voltaje baja y baja mucho. A veces del orden de los mismos 2,7 voltios. A veces del orden inferior a los 2,7 voltios. Bien, si me encuentro un cortocircuito en este punto, este transistor PQ3, el que se forma entre 4, 3, 5, no podrá conducir. Y este voltaje terminará de cargar a PC4, aplicará un voltaje positivo al transistor entre 1, 6 y 2 y pondrá una masa aquí, evitando que PQ31 conduzca, porque se ha encontrado un cortocircuito aquí. Es decir, este circuito es una protección contra cortocircuito y trabaja de esa forma. No obstante, es correcto pensar que si PQ3, este transistor entre 1 y 6 cae a cortocircuito, sencillamente esto provocaría que el equipo no tuviese dentro de la línea principal de 19, es decir, en este punto, 19 voltios. Sencillamente porque este cayera a cortocircuito. O porque este dejara de conducir porque se abriría o tuviese algún problema. Sí o sí, PQ3 también podría ser causante de esta avería. Es decir, de que yo no tenga 19 voltios aquí. Por lo tanto, una forma sencilla de verificarlo es tomar este transistor, sacarlo de placa y comprobar si tuviésemos alguna duda con PQ3. Sencillamente sería desconectarlo de placa, desoldarlo de placa y volver a probar el equipo. Si fuese el transistor dañado, al conectar el equipo al cargador, el equipo funcionaría perfectamente. Entonces, sencillamente sería sustituir PQ3 por uno correcto. Esta es una avería que me he encontrado. Es decir, si me he encontrado PQ3 dañado. Esta avería que estoy explicando, puedo decir que en estos momentos es una avería típica. Me he encontrado, por ejemplo, PQ3 dañado y al dañarse PQ3, aquí aparece una masa que no se puede retirar. La forma más sencilla, repito, desoldar PQ3 y comprobar nuevamente. ¿Por qué desoldamos PQ3 y comprobamos nuevamente? Bien, porque en el caso de que tuviésemos un cortocircuito, ya lo habríamos detectado en nuestra segunda medición. Recuerden que yo les dije que la primera medición es antes de conectar la alimentación en este punto y la segunda medición antes de conectar la alimentación en este punto. ¿Qué estoy buscando con esas dos mediciones? En ohmios estoy buscando que no haya baja impedancia aquí y baja impedancia aquí. O, como correctamente se puede decir, no tengo baja resistencia ni tengo baja resistencia con relación a masa. Entonces, si no tengo baja resistencia, en este caso yo no tendría un cortocircuito aquí. El causante sería, lo más seguro, PQ3 dañado. Uno de los dos transistores puede provocar exactamente la misma avería. Entonces, bien, esta sería otra posibilidad y vamos a ver la última posibilidad por la que en este punto no tengo 19 voltios. Bien, análisis de PQ13. El otro transistor que tampoco puede conducir mientras el equipo está funcionando de forma correcta es PQ13. Si PQ13 se daña o conduce, aplica un 0 en el mismo punto que hemos analizado anteriormente. Por lo tanto, una de las causas que también me he encontrado en estos equipos es que PQ13 está conduciendo. Es muy sencillo de analizar. Basta con poner nuestro multímetro en voltio, localizar PQ13 en la placa y medir entre masa y el pin 2. Si aquí hay un positivo, lógicamente es PQ13 quien está provocando esta masa en este punto. Eso ya me lo he encontrado. Para agilizar, me he encontrado, por ejemplo, que estos circuitos, que son 3 inversores, se quedan bloqueados. Y al quedarse bloqueado, aplican un positivo en la puerta de PQ13 y hacen que PQ13 conduzca de forma constante y perenne. La forma más sencilla de hacer este reset y desbloquear a estos inversores es retirar lo que es la pila del bloque CMOS, la RTC, la de los 3 voltios. Bien, en muchos casos nos bastará con retirar la pila y el problema se resolverá. Basta con retirar esta pila para que
tengamos luego 19 voltios dentro de la línea principal de 19. Analicemos este circuito y veamos cómo es que trabaja. Bien, tenemos tres inversores. Siempre les he comentado que la electrónica la analizamos del dato que conocemos hacia donde no conocemos. ¿Qué tenemos como dato? Bien, tenemos como dato de que esto no puede ser 0. Si esto no puede ser 0, entonces en la puerta sí tiene que haber un 0. Como esto es un circuito inversor, 0, aquí tendría que haber un nivel de voltaje alto. Alto me refiero del orden de los 3 voltios. Fíjense que se está alimentando con 3 voltios. Recuerden que el circuito inversor, si se alimenta con 3 voltios, a la entrada, unos 3 voltios más menos 0,5 voltios. Es decir, para que él tome como estado alto su entrada, tiene que ser más menos 3,5 voltios o 3,3 voltios o dependiendo del voltaje con que lo estemos analizando. Esto lo tenemos en la hoja de datos del componente. Repito, quiere decir que para que este circuito tome como nivel alto el voltaje de entrada, tiene que ser el voltaje de alimentación más 0,5 voltios o menos 0,5 voltios, más menos 0,5. Es decir, si son 3 voltios, 2,5 o 3,5. Lo tomará en ese orden, tomará como voltaje alto. Por debajo de eso lo toma como voltaje bajo. Bien, repetimos. Si tenemos que esto no puede ser 0, el MOSFET PQ13 no puede conducir. Por lo tanto, aquí no puede haber un 1, tiene que haber un 0, una masa. Es decir, este inversor tiene que llegarle un 1 por aquí, un voltaje alto, un voltaje de 3 voltios, para que él provoque un 0 aquí. Si este inversor tiene que tener aquí un voltaje alto, este tendría que tener obligatoriamente un 0. Y para que este tenga en su entrada un 0, este otro de aquí tiene que tener obligatoriamente un 1. Un 1 quiere decir, repito, voltaje alto. Si observamos, aquí hay una línea que es el voltaje de alimentación del PU5, de este circuito, y ese mismo voltaje de alimentación lo están aplicando a la entrada. Es decir, que con el mismo voltaje de alimentación también provocan el 1 que necesito para que este circuito aquí no vaya a provocarme un 0. Es decir, el mismo voltaje de la pila RTC lo aplican a la entrada y provocan que esto no sea 0. ¿Qué puede ocurrir o qué es la forma más sencilla de analizar el circuito? Bien, venimos aquí y aquí tiene que haber un 1, un voltaje de 3 voltios y la pila está conectada. Y luego cuando midamos entre masa y este punto, tendría que haber un 0. Bien, eso es sin el cargador. Si yo no tengo el cargador conectado y aquí tengo un 1, ya sabemos perfectamente bien a qué se debe. Sencillamente seguimos las etapas de conmutación de los inversores y determinamos cuál de ellos es el que está fallando. Repito, muchas veces este nivel alto de aquí lo resolvemos o lo quitamos o lo resolvemos retirando la pila un momento y volviéndola a colocar. Ya veremos que cuando lo volvemos a colocar, ya aquí tengo un 0. Es decir, 1, 0, 1, 0. Bien, si aquí tengo un 1, es decir, un voltaje de 3 voltios que viene por esta resistencia PR57, aquí no puedo tener un 0. ¿Por qué? Porque, repito, es un circuito inversor. Si tengo 3 voltios, a la entrada salida masa. Si tengo entrada de masa, a la salida 3 voltios. Si tengo entrada de 3 voltios, a la salida masa. Masa, masa, PQ13 no conduce. Si esto no es así, si aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 3 voltios, es que uno de ellos se ha bloqueado y, repito, la forma más sencilla y más rápida es retirar la pila RTC y veremos que con esto se resuelve muchas veces la avería. De no resolverse, uno de ellos está dañado. Bien, analicemos cuando UL-IN tiene un 0. Es decir, aquí me está llegando una masa. De forma natural al circuito tienen que llegarle 3 voltios. Pero podemos encontrarnos que aquí tengamos una masa. Una masa en este punto, lógicamente provocará que esto sea masa. Y no me dejará entrar, desde luego,
los 19 voltios al equipo. Bien, tendríamos que analizar dónde está la otra parte de este circuito. La otra parte de este circuito está en este transistor, en PQ14-2, aquí menos UL in, y este transistor, si observamos, no puede conducir, porque si este transistor PQ14-2 conduce, lo que me provoca es un 0 aquí, 1, 0, 1, conduce masa. Por lo tanto, esta conducción aquí, es decir, aplicar un 0 aquí, me puede provocar, repito, esta masa en este punto, que es lo que venimos analizando. Por lo tanto, análisis electrónico nuevamente. PQ14-2 no puede conducir. Para que PQ14-2 no conduzca, aquí tiene que haber un 0. 0, 0, no conduce, prevalece el 3 voltios del RTC y provoca el 1 que necesito para seguir la secuencia de las 3 conmutaciones de los 3 inversores. Bien, este circuito que tenemos aquí es un detector de voltaje. ¿Cómo trabaja? Bien, la clave está en el 25 de afuera, BD5225G. 25G me está diciendo que este voltaje de aquí, mientras permanezca en el orden de los 2,5 voltios o menos, a la salida voy a provocar un 0. Si excedo este voltaje por encima de los 2,5 voltios, aquí aparece un drenador abierto y prevalece el voltaje que pueda llegar. ¿Cómo funciona el circuito? Bien, esto que tenemos aquí es una suma de voltajes o una coincidencia de voltajes en un mismo punto. Bien, lo que hacen es lo siguiente. Toman todos los voltajes principales de este equipo, los unen a través de divisores y unos retardos de condensadores para que esto llegue en un orden determinado y los unen en una línea a través de diodos. Esta línea, repito, cuando todos los voltajes llegan, se dividen en estos divisores, aquí nunca puede sobrepasar los 2,5 voltios. Fíjense que aquí dice OVP for VEDS. OVP, protección de sobrevoltaje. Cualquiera de ellos que se excedan por encima de los 2,5 voltios y este punto supere esos 2,5 voltios, sencillamente provocarán que este circuito, cuando reciba estos 2,5 voltios por encima, mientras sean 2,5 no pasa nada, pero cuando llegue y sean 2,5 voltios por encima, provocarán que este voltaje de aquí, del pin 1, sea positivo y haga conducir a PQ14. Bien, ¿cómo funciona este circuito de forma completa? Bien, ya sabemos que aquí, en este orden, va a estar entre 2 y 2,5 voltios constantemente. Es decir, este voltaje, si lo medimos, va a darme un voltaje de aproximadamente 2,5 voltios. No más que eso. Exactamente en el pin 2. Sabemos que no se pueden superar los 2,5. Bien, siendo 2, y algo de voltios, 2 voltios, pasan por aquí, por este diodo, y hacen conducir, observen, tenemos 2,5 voltios provocando una corriente base emisor hacia esta masa y provocan que este transistor conduzca. Ya sea con cargador o con batería, si este transistor conduce, dejará pasar este voltaje de aquí y lo meterá en este divisor. Observen, una parte y 10 partes. Por lo tanto, este voltaje prácticamente tengo 10 partes de este voltaje aquí. Si son, por ejemplo, 10 voltios, o mejor dicho, si fueran 11 voltios aquí, por ejemplo, como estamos trabajando con batería, aquí tendríamos 1 voltio y aquí tendríamos 10, para hacer un número cerrado. Bien, de esa forma llegaría el voltaje positivo, pero, repito, este detector de voltaje se encarga que mientras en el pin 2 no se superen los 2,5 voltios, permanece el 1 a 0, evitando que este voltaje pueda provocar la conducción de PQ14-2. Cualquier voltaje que se altere o suba o haga que este punto de aquí supere los 2,5 voltios provocará
La conducción de PU6 provocará que esto se haga positivo, provocará que PQ14,2 conduzca y aplique un 0 en este punto. Entonces, de esa forma es que trabaja este circuito en su totalidad. Si tenemos un problema de sobretensión en cualquiera de las líneas principales, provocará un 0 aquí y eso provocará que el 19 voltios se corte directamente hacia adentro del circuito. Es decir, que no entren 19 voltios desde el cargador o desde la batería en su caso. Es decir, que no entren 19 voltios desde el cargador, porque esto se hace 0 e impide que PQ31 pueda conducir. Es decir, que si esto se pone a 0, PQ31 no conduce y desde luego aquí no llegan los 19 voltios que tienen que llegar. Bien, como hemos visto, es un circuito medianamente complejo y, repito, es una falla muy típica de estas fechas en este equipo. Para aquellos que quieren tener el equipo corresponde a la placa MBX247 o Sony Vaio VPC-EH2N1E. Siempre que les llegue este equipo, lo primero que tienen que mirar es que en este punto si tenemos 19 voltios o no, porque es muy típica esta avería, que de repente aquí no tengamos 19 voltios y está provocado por una masa en este punto. Pero ya hemos visto que en este circuito es ligeramente complejo el detectar cuál es el circuito que está introduciendo la masa, fundamentalmente porque puede ser provocado por muchas razones, ya sea por un cortocircuito en la línea principal, ya sea por un problema de sobrevoltaje, ya sea por un problema de chequeo del conector o ya sea también por un problema de sobrevoltaje o problema en cualquier línea principal de este equipo. Es decir, en este equipo se han tomado muchas molestias para proteger de que no entren 19 voltios al equipo si el equipo tiene cualquiera de esos problemas. He explicado este circuito porque me lo han pedido varios alumnos y han tenido muchos problemas con esta avería. Bien, llegados a este punto, ahora daremos continuación a la explicación de cómo en este mismo equipo que no tenemos una secuencia en bloques o una secuencia de tiempo, podemos, cuando ya tenemos 19 voltios, llegar directamente desde estos 19 hasta la conclusión de la secuencia.